Ya están con nosotros acá en el estudio el doctor Tomás Mateo Valmelli. ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Luis, Patricia, Fito, un placer, Ramón. Un gusto poder compartir con el profesor Ramón Battaglia. Doctor Ramón Battaglia, ginecobstetra. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muy buenos días. Un saludo para todos. Gracias, Tommy. Bueno, quiero empezar directamente, doctor Tomás, con esto que hoy sale en portada del diario Última Hora, que en realidad son unas declaraciones que vos nos hacías en la radio en estos días. El tema de que estemos entre los últimos en vacunar en el mundo amplía el riesgo de que se produzcan mutaciones en el virus y que las vacunas que tenemos hoy ya no sean tan efectivas con respecto a esas nuevas variaciones, esas nuevas cepas. Es así mismo, fue lo que hablamos el viernes. La alta transmisión de varias variantes simultáneas hacen que un individuo pueda tener una coinfección de diferentes variantes. Y esa es una situación biológica ideal para que surjan nuevas variantes. La mayoría de las plataformas de las vacunas están hechas en base a virus inactivados o plataformas virales. Y es muy difícil determinar el genoma de la nueva variante para hacer una inactivación del mismo y volver a producir a gran escala estas vacunas. Entonces, las únicas vacunas que van a subsistir en el futuro van a ser las de biología molecular, las ARN, ¿verdad? Producidas por Pfizer y Moderna, ¿verdad? Y las otras desarrolladoras van a tener que adaptar sus plataformas a las plataformas genéticas, ¿verdad? Porque este virus es tan erróneo que se equivoca mucho y va variando en su genoma. Por el momento hacen cambios pequeños, que a lo mejor lo hacen más transmisibles o más virulentos, pero en cualquier momento puede haber un salto antigénico, un cambio molecular importante, que pueda dejar de ser reconocidas por las vacunas actuales. Entonces hay que estar muy atentos, ¿verdad? Cuando hay mucha presión selectiva, mucha transmisión comunitaria, el virus tiene la capacidad de variar, porque es su manera de sobrevivir. Eso pasó en Manaus, en Belo Horizonte, está pasando en India, ¿verdad? Que la variante india hizo dos variantes simultáneas a nivel de la proteína S, que es la proteína que se fija a la célula del ser humano, ¿verdad? Comenzamos con la cepa británica, la sudafricana, es decir, esas son las que más trascendencia han tenido desde el punto de vista epidemiológico por su alta transmisibilidad. Pero antes que eso, el virus ya tuvo más de 200, un centenar de variaciones mutagénicas. Claro, convengamos en que, digamos, los virus mutan naturalmente. Naturalmente. El problema es que como tenemos ahora una circulación explosiva, porque estamos en una pandemia, esa mutación o las variedades de la mutación se aceleran. Así mismo es, así mismo es. Pero y lo peor es que nosotros estamos al lado del segundo mayor laboratorio para que se den esas mutaciones, que es Brasil. Así mismo. Y Brasil ahora pasó al segundo lugar, pero porque India está superando, sí. Pero Brasil estuvo mucho tiempo, ¿verdad?, encabezando eso, y yo creo que también las políticas sanitarias epidemiológicas en Brasil, que fueron muy sectarias y muy discutidas, tuvo 3 cambios de ministro de salud en menos de un año y medio, ¿verdad? Y hoy Bolsonaro no goza con el prestigio que gozaba antes de la pandemia, muy probablemente por la crisis sanitaria. Y Brasil, sus gobernadores prácticamente son autóctonos en su dirigencia. Hoy San Pablo está explotando. Brasil tiene más de 500.000 muertos. No es que Brasil está más tranquilo. Brasil sigue igual. Argentina también. La región, Latinoamérica, se ha convertido en el centro de la pandemia. Y mientras nosotros nos vacunemos masivamente, va a ser muy difícil para la circulación a nivel regional. Y acá, como yo siempre digo, acá no es sale un país y el resto queda abajo. Tenemos que salir todos juntos o todos vamos a seguir en la misma situación, porque hoy las fronteras están abiertas, el mundo está globalizado, la gente se desplaza de un lugar a otro, y entonces nosotros somos los vehículos transmisores, vectores del virus de un punto a otro del planeta. Claro, ese es un poco el error, ¿no?, de los países del primer mundo, que tuvieron una actitud bastante egoísta con el tema de las vacunas, porque si hay un sector del planeta, en el caso de Latinoamérica, que puede, digamos, generar nuevas cepas que pueden ser mucho más agresivas, y por ahí toda la vacunación que hicieron puede no servirles, salvo los que utilizaron estas que usan, digamos, una plataforma distinta, ¿verdad?
Por eso es importante que lean el artículo del New York Times del 28 de mayo. A mí me mandó una amiga mía que es la directora general de infectología para América Central y África, la doctora Miguela Cañiza, le mando mis saludos, ¿verdad? Ella trabaja en el St. Jude de Memphis y es paraguaya, de Caguazú. Y es una mujer muy bien formada, con mucho prestigio en los Estados Unidos. Me mandó el artículo del New York Times del 28 de mayo y justamente comentaba lo que vos decías. Si el mundo no interpreta que no vacunar a las regiones o sociedades que son puntos rojos en el mundo, seguimos en alto riesgo de enfrentarnos en el futuro a un cambio mutagénico importante del virus, que nos reconozca las vacunas actuales y comenzar otra vez en foja cero. Por eso yo creo que los americanos ahora comienzan con esta política expansiva de donar vacunas. Van a donar 25 millones de dosis a América Latina. Muy probablemente a nosotros nos van a tocar 200.000 dosis. Yo hice el cálculo en base a la población total de América Latina, en relación a los 7 millones que somos nosotros, nos toca como el 1% de las 25 millones de dosis. Eso ya es un aporte ¿Va a haber más. prioridad otra vez para ciertos países? También eso dice el artículo del New York Times, que habría que cambiar la manera de distribución de las vacunas del mecanismo COVAX, que era en proporcionalidad a la población. Claro. Acá lo que hay que hacer es, en base a los sitios con mayor incidencia, ahí golpear más fuerte. Y ellos ponen el ejemplo, es como que nosotros seamos bomberos, necesitemos agua, y cuando conseguimos el agua, tiramos el agua a los edificios aladeños que no están incendiados y no al que está en plenas llamas. Claro, pero habría que hacer también una aclaración, por más variantes agresivas, nuevas, hasta ahora todos los estudios científicos que se publican hablan de que todas las vacunas son eficientes. Así mismo es. Es más, en Europa, hoy la Sinopharm ya fue aceptada por la Agencia Europea de Medicamentos. Antes era Pfizer, Moderna, Johnson y AstraZeneca del Reino Unido, y ahora Sinopharm también ya está aceptada en toda Europa. Y son eficientes para todas las variantes. Para todas las variantes actuales. Doctor Battaglia, se disparó la cantidad de, o sea, primero luego la tasa de mortalidad materno-infantil este año es espeluznante lo que estamos teniendo. ¿Se sabía que podía tener un impacto tan fuerte en las mujeres embarazadas este virus? Bueno, antes que nada, ¿verdad? Voy a empezar con una frase que me gustó mucho, uno de los tantos webinars internacionales que hubieron, donde un profesor dice: todo lo que yo pueda decirte es en base a la evidencia que tenemos, el análisis que se está haciendo en la experiencia en otro lado y que estamos pasando en este momento. Claro. O sea, sería una opinión, y la opinión es algo entre el conocimiento y la ignorancia, decía Platón, ya decía eso, ¿verdad? Entonces, si bien el año pasado, en base a lo que estaba ocurriendo en otros lados, el análisis y los trabajos que fueron saliendo de lugares respetados del COVID y en embarazadas, nos daba cierta tranquilidad en el sentido de que se presentaba aparentemente y afectaba en el tercer trimestre, y en la mayoría de los países del primer mundo, por lo menos, daba de una forma leve o moderada, pero no necesitaba muchas veces ni de terapia y no tenía tanta mortalidad. Entonces esa era la realidad que manejábamos el año pasado, ¿verdad? Tal es así que inclusive decíamos, bueno, ahora hubieron más nacimientos porque estaban encerrados y todo ese tipo de bromas, ¿verdad? Pero hoy esto, lo que está sucediendo, por eso es muy importante, ¿verdad? Porque nosotros en medicina tenemos, primero luego que lo que decimos hoy probablemente mañana cambia, podría cambiar, ¿verdad? En este momento quién sabe cuántos estudios se están haciendo y se están estudiando los datos, ¿verdad? Para poder ver qué hacer. Y tenemos lo que se llama la medicina basada en evidencia, o sea, lo que estaba diciendo, claro. Si tenemos acá un foco mayor, se está muriendo, ¿qué está pasando? Tenemos que redireccionar muchas veces ciertas acciones. O sea, que es un poco lo que le desorienta a la gente porque está acostumbrada al pensamiento mágico, en donde las verdades... No va a pasar nada, que estamos tranquilos. Bueno, inamovible acá. La verdad que en el caso de las embarazadas, ¿verdad? Es una situación preocupante lo que está ocurriendo porque la mortalidad materna asociada al COVID disparó. Si en el año pasado, y yo justamente estuve en un webinar en julio del año pasado, regional, hablando de embarazo y COVID, y tengo en una de las proyecciones, estaba mirando, ¿verdad? De julio, en julio del año pasado, teníamos de marzo a julio, teníamos 15 embarazadas en el portal del Ministerio
registradas con COVID-15. Hoy tenemos 79 muertes maternas en este primer periodo, de las cuales 49 son debido al COVID. O sea, un 62% de mortalidad materna hasta ahora, desde que comenzó el año, debido a COVID, que superó nuestros números, ¿verdad? Que con un trabajo muy intenso también en los últimos años estábamos haciendo para bajar nuestras tasas de mortalidad debido a hemorragia, infección, aborto, Una sepsis. regresión como de 10 años. Eso quedó ahora en un 15%. Sí. Y en un 25% tenemos las otras patologías. La gente sigue enfermándose de tumores, de cáncer. O sea, existe lo otro. Pero lleva a la delantera ahora y lejos, en el 62%, COVID embarazo. Lo que no condice mucho, ¿verdad?, con lo que nosotros estábamos manejando a nivel general. Yo creo que en este momento nosotros tenemos comités, tanto en el servicio, en la cátedra donde nosotros estamos. Yo sé también que a nivel del ministerio, ¿verdad?, donde se hacen los análisis de las muertes maternas, para ver dónde está el problema, cuál es la faja etaria, ¿verdad? Ese es un comité de morbimortalidad materna, donde se hace el análisis de las muertes maternas. Claro. Y yo sé que están analizando probablemente por eso, y en base a esos documentos que están manejando, ya están ahora redireccionando las vacunas que van a llegar, porque es una inscripción lo que se tiene que hacer, creo que a partir se inició ayer. Sí. Si se entra en el portal de Vacunate del ministerio, Para utilizar las ya vacunas piden de para Moderna. registrarse, y lo que sería sí interesante, porque hay condiciones. O sea, hay condicionantes, tampoco es para todo el mundo. O sea, no todas las mujeres Eso embarazadas también, tienen el mismo o sea, riesgo. Yo creo que la información tiene que ser bien clara, ¿verdad? Porque la información fue mayor de 18, mayor a 20 semanas, ¿verdad?, embarazada. Y comienzan las preguntas. Acá los pediatras, los tetras, bueno, le llaman las pacientes, cosas. Yo me puedo vacunar, ¿qué tengo que tener? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Porque hay embarazadas con enfermedades de base, por ejemplo. Inclusive, ustedes tienen que acceder a un formato que el médico tiene que llenar explicando, porque existen solamente dos condiciones donde las embarazadas pueden vacunarse según ese registro hoy en nuestro país. Uno es que sea personal de blanco, o sea, una embarazada que está trabajando en un ambiente con alto riesgo de contagio, ambiente hospitalario, ¿verdad? Habla de personal de blanco. Personal de blanco incluye todos los que circulan por el hospital, ¿verdad? Y hablan de patología o comorbilidad, o sea, alguna patología específica que le ponga en riesgo mayor a esa embarazada en relación a eso. En este momento eso es lo que está en el portal. O sea, hoy el embarazo per se no es un condicionamiento para que tenga prioridad a la hora de vacunarse. No, eso es lo que está en el portal y esas son las indicaciones hoy. Hoy esas son las indicaciones. Entonces, también hay que establecer bien, ¿verdad? Dentro hay unas planillas con un puntaje que se hicieron también, que establecen los criterios por puntaje de comorbilidad, que son las que se usan para aplicar los decretos en los ambientes de trabajo hospitalarios en el que estamos, para darle un trabajo menos en contacto, menos riesgoso. Entre tus comorbilidades, qué es más riesgoso y qué es menos riesgoso. Así mismo. básicamente, Entonces, ¿verdad? habría que ir aclarando algunas cosas. Si me puedo poner ya estando en tal periodo, hasta cuándo me puedo poner, ¿verdad? O sea, pero hoy... para empezar, esas son las cuestiones que se están pidiendo ahí. Sí. Y hay, muy interesante también, porque hay que destacar algunas cosas. Yo le puedo decir, estoy hace más de un año trabajando también en el servicio, ¿verdad? Nunca hemos parado en contacto, ¿verdad? Le puedo decir que con el personal reducido que se tiene, porque también están los que tienen, obviamente, mayor riesgo, estamos con un personal disminuido trabajando, ¿verdad? Sí, y estamos intentando acostumbrar también a la gente, ¿verdad? Y me incluyo, ¿verdad?, a utilizar los medios telemáticos, ¿verdad?, informáticos que antes no usábamos en la cantidad de situaciones que podemos usarlo, como lo hacen en el primer mundo. Todo esto que yo te estoy comentando, Luis, en el primer mundo uno tiene una página donde entra desde su teléfono, su smartphone o su computadora y te saca todas estas preguntas que nosotros hacemos. Ustedes los van a encontrar ahí, son sitios gratuitos para la población. En Estados Unidos el CDC tiene un portal oficial donde se llama V-Safe, es V corta Safe,
donde uno entra y otra vez, dentro de ese portal está el portal de las embarazadas, que se vacunan, inclusive para hacerle seguimiento, sacar sus dudas y para poder hacer los relevamientos. Y en ese portal local, por lo menos hasta ahora, yo estuve mirando, por ejemplo, donde dice la situación que se presentó, ¿verdad? También que la gente se va a vacunarse y resulta ser que no sabía, estaba con retraso, no se le preguntó, no dijo tampoco, y resulta ser que estaba con un embarazo. Un caso, una situación. Entonces, también en ese portal dice que si uno se aplica la vacuna, debe esperar por lo menos 4 semanas para buscar un embarazo. O sea, eso todo está en el portal, pero nuestra gente no está muy acostumbrada a entrar muchas veces. Y este método, el método, como nosotros decimos los médicos, el tú a tú, ¿verdad? Sí. Lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Es lo que llega. Pero tienen que saber que tienen que entrar un poquitito, no solamente a la... Pero eso es casi imposible. Acá el doctor te decía justamente, harto está de contar en todos los medios algunas cosas y después lo primero que le pregunta a su paciente es lo mismo que ya dijo 1000 veces en los medios, se escribió. Así mismo. O sea, por eso digo, la costumbre que nosotros no tenemos todavía de la cultura del primer mundo, donde uno busca información, ¿verdad? Y busca sacarse sus dudas y también el ente responsable ve la posibilidad de tenerle a mano todo, ¿verdad? Doctor, por ejemplo, un ejemplo nada más, porque para mí es nuevo lo que usted está diciendo respecto a la vacuna. Si yo soy personal de blanco y no tengo todavía la edad establecida hoy, pero sí soy personal de blanco y estoy habilitada para vacunarme, me puedo aplicar las dosis, pero si quiero embarazarme no puedo hacerlo en el periodo de 4 semanas a partir de la aplicación de la dosis. Bueno, por eso le digo, lo que yo les puedo traer aquí es todo lo que yo veo, sí, lo que hay, lo que puede cambiar. Esa es la recomendación publicado. allá. Si hoy vos abrís el portal, te dice que si te vacunas tenés que esperar 4 semanas para embarazarte. Si vos entras en el portal de la CDC, te dice que se hace una consejería, así como yo le estoy explicando, se pone a consideración de la persona. Y la persona decide. Y en el portal dice, no es necesario hacer un test de embarazo para aplicarse, puede aplicarse en el momento y puede buscar después. O sea, no hay todavía así también un mismo criterio. Un criterio que debería bajar a través de un ente internacional o nosotros hacer nuestros criterios, porque tampoco establecen edades gestacionales. Un poco y acá sabe el doctor el doctor Mateo, que es pediatra, ¿verdad? Nosotros tratamos un binomio. O sea, tratamos la madre y tratamos el hijo que ella lleva, ¿verdad? Tenemos 2 pacientes. Entonces, generalmente todo está prohibido en el primer trimestre. Lo primero que te van a decir en primer trimestre es lo posible de evitar todo. O sea, el primer trimestre sería 12 semanas. Sin embargo, tenemos protocolos, por ejemplo, estuve escuchando en un programa que en Israel, por ejemplo, ellos piden 60 días de esperar, ¿verdad? Para procrear, o sea, para buscar un embarazo después de vacunarse. Y aplican a partir de las 24 semanas, ¿verdad? Pero no es para polemizar, yo creo que está bien lo que se está haciendo en el sentido de bajar en el grupo que está con el problema en este momento, que se le está agregando al grupo de los adultos, que son las embarazadas ahora, o sea, que con COVID que se están muriendo. Sin identificar todavía la causa última de la muerte, lo cierto es que los datos nos dicen que hoy el embarazo aparece como zona de riesgo. Sí. Digamos. Yo calculo que después de los estudios que se hagan de esas pacientes, porque lo que yo te comento son porque tenemos trato también con los hospitales COVID que tienen, hay que ver lo que se llaman también las demoras, ¿verdad? El famoso tema de las demoras. La paciente tiene miedo ahora de ir a los hospitales y de consultar. A veces demora. Claro. A veces se demora en el tratamiento o no tenés un tratamiento unificado. La mortalidad puede tener con que el control es menor. Y a veces llegas al hospital y no tenés lugar. O sea, la demora está en el lugar hospitalario. Entonces, todo eso se estudia en eso y en base a eso hacer los ajustes. Pero yo celebro, ¿verdad?, que ya se dé la posibilidad a un grupo de riesgo importante, como está demostrando en nuestro país, las embarazadas. Sí, justamente nos están viendo y empiezan las preguntas, que es un clásico también. Una televidente dice, mi hermana está con 37 semanas de embarazo, ya está a término prácticamente y quiere saber si se tiene que vacunar o no. Se inscribió, pero tiene la duda, dice.
Bueno, ese tipo de situaciones son las que se van a presentar y en las que estoy diciendo, ¿verdad? Que si tenemos un órgano rector, que es el Ministerio de Salud, ¿verdad? Ya rápidamente tiene que ver las preguntas más frecuentes Sí. que van a surgir en todo eso. Yo estuve preguntando inclusive, pues ya tuve yo muchas preguntas de esas, ¿verdad? Pero actualmente no se tiene que vacunar. No. No entra dentro del grupo de riesgo Claro. epidemiológico y no tiene comorbilidad. Claro. Hoy día la respuesta es no. Y la vacuna tampoco no está aquí. O sea, Con eso, razón, ¿con qué se va a vacunar? eso es un registro. O sea, ahora se abre el periodo de inscripción. Que hubo mucha confusión también en eso. Una cosa es que yo esté dentro de las condiciones y yo me inscriba. Yo tengo que esperar que la vacuna llegue Claro. y que me agenden, ¿verdad? Que me digan, la vacuna llegó, usted va a vacunarse de aquí en 20 días. O sea, eso no está todavía aquí, es un proceso. O sea, así como él dice, hoy, si no tiene patología y no está dentro del grupo no se de vacuna, riesgo, esperar el tenemos parto vacuna, y, claro. no. Ahora, Tomás, me gustaría, como bien decía recién el doctor Bataglia, algo que es muy importante. Obviamente todo lo que se afirma hoy está sujeto a la evidencia. Es decir, mañana aparece una evidencia nueva y lo que hoy consideramos que es lo correcto, mañana puede ser lo incorrecto. Y eso es normal en ciencia, eso es lo que nosotros no estamos acostumbrados a ese razonamiento. Decía yo, estamos más acostumbrados al pensamiento mágico, ¿verdad?, de la religión, en donde todo es fijo y no se cambia nunca, ¿verdad? ¿Qué hoy podemos decir, sabemos de la enfermedad y tenemos que hacer? O sea, ¿qué es blanco y negro hasta ahora, digamos? Y hoy sabemos que el infectado con alta carga infecciosa en zonas con alta circulación comunitaria puede tener mayor afectación que aquel individuo que se infecta con una baja carga infecciosa y donde su sistema inmune tiene menos trabajo para contrarrestar la infección. ¿Por qué digo eso? Porque estamos viendo cada vez gente más joven con mayor afectación y eso es por la alta circulación comunitaria que condiciona una carga infecciosa superior que finalmente hace que claudique el sistema inmune y se convierta en una alta carga viral que presenta una afectación más grave. O sea, que te entre, por decirlo, mucho virus supone una diferencia que te entre poco virus. Que te Así infecte uno que te infecte 4 de una vez. Así mismo. Eso hay que, primera medida. Carga viral. Segunda medida es que obviamente estamos nosotros en un estadio 4 epidemiológico de transmisibilidad. Es decir que si aquí estamos 10 personas, 2 a 3 están transmitiendo sin darse cuenta. O ya sea porque son asintomáticos y van a ser asintomáticos o porque están en el periodo presintomáticos. Y eso sí es un riesgo epidemiológico brutal y de hecho eso se manifiestan con los índices epidemiológicos que estamos viendo y con ya la saturación de cualquier posibilidad de dar asistencia sanitaria adecuada al paciente con COVID grave. 3, se sabe que el paciente que tuvo COVID responde mucho mejor que aquel que no tuvo COVID a la vacuna. Es decir, la respuesta inmune post-vacunal en el que tuvo COVID es mucho más intensa y más duradera que aquel que no tuvo COVID. Eso no significa que el que no tuvo COVID y se vacuna no tenga respuesta inmune. Claro. Va a tener respuesta inmune y es duradera. Sabemos que evidentemente esa respuesta inmune adquirida por la enfermedad natural dura ya por lo menos entre 4 a 12 meses y que no tiene la importancia que antes se le daba a la cuantificación de los anticuerpos en sangre. Uno puede ir después del 4º o 5º mes post-infección natural, ver que descienden los anticuerpos hasta desaparecer en la sangre, pero sí sabemos que ciertas células de memoria productoras de anticuerpos están guardaditas, inactivadas, secuestradas en un lugar que es la médula ósea y que nuevamente al exponerse a este virus reaccionan y aparentemente la inmunidad es más prolongada de lo que inicialmente se consideraba, que hablábamos de 3 meses, después 6 meses, después 7 meses, ahora ya decimos más de 11 meses, ¿verdad? Sabemos que la única manera de poner freno a la transmisión es a través de una inmunización masiva y sabemos que el paciente, que el 20,
se siguen respetando la tasa del 20% de pacientes que van a ser COVID grave y de un 5% que van a ser COVID crítico, que van a tener que ir a terapia intensiva. Y viendo el contexto epidemiológico y sanitario actual de la región y de Paraguay, esto no se está haciendo ninguna acción epidemiológica que pueda contrarrestar el efecto de la evolución natural de la pandemia. Ayer me preguntaban, me decían, un periodista me preguntó, doctor, ¿estás sorprendido porque hubieron 130 muertos? Yo le dije, ahora voy a ser yo de periodista. ¿Vos estás sorprendido? Y sí, me dijo. ¿Y por qué vas a estar sorprendido? ¿Qué se hizo desde el punto de vista operativo, epidemiológico, sanitario, preventivo, para ¿qué acción tomamos para que tenga impacto en la evolución natural? Nada, entonces ¿por qué te vas a sorprender? Y que mañana vengan 110 y pasado 140. Nosotros estamos viendo pasar la evolución natural del brote pandémico. Muy probablemente junio y julio va a aumentar. Y después en agosto, ya cuando tengamos ya 1,5 millones de paraguayos ya inmunizados naturalmente, más 500.000 o 600.000 o 700.000 vacunados, que eso va a ser un 20% de la población o un 30% de la población en juego, muy probablemente en agosto comencemos a ver un poco del descenso. Doctor, hablaba usted obviamente del tema de la inmunización y se bajó el rango hasta 60 años cumplidos, ¿verdad? Y se entiende porque la falta de vacuna que no es, por ejemplo, a cumplir, ¿verdad? ¿Por qué, o sea, su opinión respecto, por qué el Ministerio espera un lunes para empezar, por ejemplo, la vacunación de la nueva franja etaria, cuando toda esta semana casi la gente no fue a los vacunatorios, ayer, anteayer casi vacío todo? ¿Por qué no empezar ya sábado y domingo para la gente de 60 años? Porque no estamos hablando pues, de la entrega de trámites judiciales o de expedientes judiciales que tiene que tener día hábil. Estamos hablando de vacunación, que no tiene que ver con los días, ¿verdad? Quieren ganar tiempo. Es decir, yo siempre le digo a ellos, tener 100.000 dosis, 20.000 o 30.000 dosis en el ultra freezer del PAI, del Programa Amplificado de Inmunización, no sirve absolutamente para nada. Las vacunas recién sirven cuando son inoculadas a personas. Si vos tenés 20.000 dosis, aplicala en un día. Significa que 20% de esos 20.000 paraguayos inoculados, que serían 4.000, no van a ser COVID grave y no te van a ocupar salas hospitales. Y que un 5% de esos, que serían 200, no van a querer requerir terapia intensiva. Es decir, nosotros tenemos que tener la conciencia que no se puede cortar la vacunación los sábados y domingos, feriados y días festivos. Nosotros tenemos que vacunar en tiempo récord las pocas dosis o las muchas dosis que tengamos, porque cada día que un paraguayo es inmunizado, es un paraguayo o una paraguaya menos susceptible de poder adquirir un COVID grave o crítico. Me llamaba la atención en la conferencia de prensa del Ministerio de Salud del viernes un dato que informaba al doctor Guillermo Sequera en cuanto a la situación epidemiológica, y él hablaba del crecimiento de los contagios en todas las regiones, más allá del crecimiento de contagios en Asunción y Central. Y habían pasado 15 a 18 días del Día de la Madre. El gobierno no solamente no tiene las vacunas, sino que tampoco puede implementar medidas restrictivas, y esta movilidad en feriados largos parece que hace que aumente en todas las regiones el aumento, los casos de COVID. Totalmente cierto, es así mismo. El gobierno, nosotros tenemos autoridades con muy poca autoridad ahora. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los objetivos que vos podés? Vos le decís a la población, vamos a ir a una cuarentena total. ¿Qué vamos a hacer durante la cuarentena total? Que va a cambiar el efecto post-cuarentena en relación al efecto pre-cuarentena. Va a producir mayor cantidad de oxígeno que te va a asegurar la provisión durante todo el año. Vas a tener mayor número de logística desde el punto de vista de medicamentos necesarios. Vas a poner mayor número de vacunas. ¿Qué le vas a dar a cambio? ¿Qué vas a hacer para que realmente tenga un impacto post-cuarentena? Si no tenés esa posibilidad, ¿qué le puede ofrecer a la gente? Entonces es muy difícil, es cierto. Yo creo que todos, me incluyo yo también, estamos con una conciencia sanitaria un poco flagelada, cansada, fatigada, y todos nos estamos saliendo un poquitito de las normativas sanitarias, y eso es altamente peligroso, más en este momento. Se nos acaba el tiempo, quiero preguntar dos cosas. El doctor Bataglia, primero,
Me dicen que están llegando ya las vacunas, Llegó las de esta Moderna. la madrugada de ayer. Sí, llegó, las de Moderna. sí. Y creo que ahí van a entrar con el tema de las embarazadas. Sí. Para las mujeres que nos están escuchando, mujeres embarazadas de 18 para arriba, ¿se inscriben ya y esperan las instrucciones del Ministerio de Salud? Sí, bueno, para ser claros, ¿verdad? Las embarazadas, según los requisitos que en este momento son publicados por el portal y por todos los medios de difusión, por el director del programa de inmunizaciones, que estén dentro de mayores de 18, más de 20 semanas, sean personal de blanco, que no se haya vacunado, pero personal blanco también la mayoría se vacunó, ¿verdad? O tengan una patología, diabetes, hipertensión, una obesidad mórbida, ¿verdad? Con un certificado que tienen que bajar del portal, eso al entrar para inscribirse, luego ellos van a encontrar en el ítem y ya le piden. Y tiene que ser firmado eso por el médico. Pero sí, yo les diría a todas que se inscriban. Y quiero enfatizar un poco la pregunta que hicieron recién, ¿verdad? ¿Qué es lo que aprendimos? Primero, en este momento, en nuestro país, es una situación importante digamos, de morbilidad estar embarazada y estar con COVID. O sea, no olvidar las trilladas recomendaciones, Claro. ¿verdad? De continuar con el distanciamiento, usar el tapabocas, restringir las visitas, O sea, si el están lavado embarazadas, de manos. cuidarse más todavía. Mayor, volver a recordar eso. Ok. Segundo, las vacunas son las que no tienen que tener temor, Todas son útiles. todas, pero en el caso de las embarazadas, específicamente el Ministerio va a sacar cuáles son las autorizadas. Las que se usaron a nivel mundial son la de Moderna y la de Pfizer. La de Pfizer. Por el sistema, no vamos a entrar a hablar en detalle de cómo funcionan las vacunas, pero esas son las que se hicieron. Y en más de 30.000 embarazadas que se vacunaron con esas vacunas en Estados Unidos, trabajos muestran, ¿verdad?, que no ocurrió mayormente ninguna complicación, ni materna ni fetal. Ahí está. Entonces, por favor, es un ruego que hacemos porque para evitar lo que decimos, la demora, o sea, el temor, hay que ir ante la duda, consultar y ante cualquier signo de alarma, consultar y ver la posibilidad ya, ir viendo de tener un lugar para ellas porque también tenemos que dar la asistencia. Claro, y una cuestión final que le quería preguntar a Tomás. Se estima que hay un subregistro importante de la gente infectada. O sea, los cálculos más conservadores dicen que por lo menos cerca de 2 millones de paraguayos ya tuvimos COVID. Y el coeficiente, si querés ser medio, es 5. Si querés ir para abajo, es 3. Y si ya, bueno, en lugares como India es 10. Es decir, vos tenés que multiplicar tus 370.000 detectados positivos por 5 o por 3. Y serían, sí, 1,5 millones como... 1,5 millones. Vamos a suponer que 1 millón de paraguayos ya tuvimos el COVID. 1.200.000, intermedio. Yo pregunto, eso que decías hace rato es muy importante. Hoy está demostrado que con una dosis, el que ya tuvo tiene garantizada la inmunidad, e inclusive en el tiempo. ¿No sería lógico que empecemos a discriminar quién ya tuvo, quién no? Porque como tenemos pocas dosis, y aplicar una dosis a las personas que ya tuvieron, porque con eso es como si tuviéramos las dos. Y tendría que ser una estrategia a tener en cuenta. No es una estrategia en base a nuestras posibilidades. Por eso. Porque expectativas sobre realidad hay que manejar acá. En realidad. ¿Verdad? Entonces, no es una mala idea. Pero no te olvides que también son 370.000 lo que fueron, 371.000 lo que fueron detectados. Pero la gran mayoría de ese 1.200.000, 1.500.000... No se registró. No sabemos. Claro. ¿Verdad? Es solamente un coeficiente Cierto. de transmisibilidad. Es decir, a esos 370.000 muy probablemente, sí, con una dosis van a estar inmunizados por lo menos, seguro, por más de 11 meses. Ya. Perdón, yo sé que el tiempo, pero hay una cosa práctica también, porque estamos hablando sobre el problema. Ahora tenemos que ver la prevención. Recomendar que no es un buen momento, a diferencia del año pasado, de buscar un embarazo, por la situación en que estamos. Y asegurar también a esa gente los insumos y la consejería necesaria para poder planificar. Claro. No olvidar eso.
Y tampoco es un buen momento para el baby shower, ni para la revelación de Obviamente. sexo, ni para Obviamente, actividades ningún tipo de- sociales de ese tipo con Totalmente. embarazadas. Es una pena, pero es así. Pero en el interior no se hace baby shower. Más vale que no. Ese baby shower acá el 1% de la población paraguaya. Salí en sociales. Eso. Doctores, muchísimas gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias, un placer haber compartido.